El caso de la desaparición de la Armada Invencible española, las aguas del océano son vastas e insondables. En sus profundidades se esconden miles de secretos, y entre ellos, uno de los más oscuros y misteriosos es la desaparición de la Armada Invencible española, ocurrida en 1588, lo que comenzó como una expedición monumental, destinada a aplastar a un enemigo, se convirtió en un desastre inexplicable. Una flota imponente, llena de gloria y poder, desapareció sin dejar rastro. En ese entonces, España era el imperio más grande del mundo, y su rey, Felipe II, un hombre temido y respetado, había decidido destruir a Inglaterra, cuyo líder, Isabel I, se había opuesto abiertamente a la autoridad papal. Lo que estaba en juego no era solo una guerra entre naciones, sino un enfrentamiento entre dos mundos opuestos, el catolicismo español y el protestantismo inglés, y en el centro de todo, la Armada Invencible. Felipe II, armado con su fe y con la mayor flota que el mundo había visto hasta entonces, emprendió una misión que parecía segura de éxito. Sin embargo, la historia se torció de manera inesperada. La Armada Invencible no solo fue derrotada, sino que desapareció, como si el mar hubiera decidido tragarla por completo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué una flota tan formidable, llena de tropas y poder militar, se desintegró sin dejar rastro? Hoy exploramos una de las mayores tragedias misteriosas de la historia naval. A finales del siglo XVI, España era una potencia imparable. Bajo el reinado de Felipe II, el imperio español se extendía por América, Europa, Asia y África. Felipe II era un monarca con una visión férrea, y su imperio se mantenía unido bajo una firme creencia, la defensa de la fe católica contra la expansión del protestantismo. Pero en Inglaterra, una joven Isabel I ascendía al trono, desafiando la autoridad papal y abrazando el protestantismo. En 1559, Isabel se proclamó la reina de Inglaterra, y en poco tiempo, comenzó a enfrentar la amenaza que representaba la monarquía española. Felipe II, con su fervor religioso y su obsesión por derrotar el protestantismo, comenzó a ver a Isabel no solo como una amenaza política, sino como una hereje. Pero no fue solo una cuestión de religión. La guerra entre España e Inglaterra fue también una lucha por el dominio del mar. Inglaterra, con su flota de corsarios, atacaba los barcos españoles que transportaban tesoros del Nuevo Mundo. El famoso pirata inglés Francis Drake se convirtió en el principal enemigo de Felipe II, saqueando y destruyendo las flotas españolas. La gota que colmó el vaso fue el apoyo de Isabel I a los piratas. En 1585, se firmó el tratado que concedía la libertad de acción a los corsarios ingleses. Esta acción enfureció a Felipe II, quien vio en esto un desafío directo a su poder y autoridad. Ya no era solo una lucha por la fe, sino una lucha por la supremacía en los mares. El reino de España se encontraba en el umbral de una guerra que determinaría el destino de Europa. Felipe II decidió que la única forma de detener la amenaza inglesa era con una invasión directa. La Armada Invencible se formó, una flota que debía arrasar con todo a su paso, y así comenzaría la gran expedición. El 28 de mayo de 1588, una de las flotas más poderosas jamás vistas comenzaba a formarse. Felipe II había comenzado a reunir una impresionante flota que constaba de 130 barcos, incluidos galeones, barcos de guerra y transportes de tropas. En total, más de 30.000 hombres formaban parte de la Armada Invencible. Los astilleros de Cádiz y Lisboa trabajaban a toda máquina, produciendo barcos que serían la vanguardia de la guerra naval. Pero a pesar de su grandeza, la Armada Invencible no estaba completamente preparada. Aunque España tenía la mayor flota, sus barcos eran grandes y pesados, diseñados para la guerra abierta, pero no para maniobrar con rapidez. El comandante de la flota fue el duque de Medina Sidonia, un noble con gran lealtad a la corona, pero con poca experiencia en la guerra naval. Felipe II confiaba plenamente en él, pero Medina Sidonia no tenía el conocimiento práctico necesario para enfrentar lo que se avecinaba. A pesar de esto, la Armada Invencible partió con la esperanza de una victoria segura. La flota fue dividida en dos grupos.
Uno de ellos, al mando de Medina Sidonia, iba a enfrentarse directamente con la flota inglesa, mientras que el otro grupo se dirigía a establecer una ruta para el desembarco de tropas. Pero algo extrañamente oscuro comenzó a ocurrir entre los marineros. Se hablaba de maldiciones, de presagios oscuros. Las supersticiones entre los hombres eran fuertes, y los rumores de maldiciones divinas crecían. ¿Estaba la naturaleza misma conspirando contra ellos? La Armada Invencible no solo consistía en barcos de guerra, había transporte para 30.000 soldados, provisiones, y los barcos debían ser lo suficientemente fuertes como para resistir los ataques. Pero muchos de estos barcos no habían sido probados en alta mar. A medida que los barcos tomaban forma, comenzaba a cundir la duda entre la tripulación. Muchos marineros no eran experimentados, y aunque se les había prometido riqueza y gloria, algunos ya sospechaban que no todos regresarían. Las supersticiones aumentaron aún más cuando algunos hombres informaron haber visto luces extrañas sobre los astilleros, como si la misma flota estuviera maldita. La tripulación, un batallón de hombres provenientes de diferentes partes del imperio, comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre. El miedo comenzó a instalarse entre ellos, y a pesar de las órdenes, algunos consideraron desertar. Pero la lealtad al rey Felipe II era más fuerte que cualquier duda. El 28 de mayo de 1588, la Armada Invencible finalmente zarpó de Cádiz. Durante los primeros días, todo parecía ir según lo planeado, pero los primeros vientos comenzaron a soplar con una intensidad extraña. El Mar del Sur, normalmente cálido y calmado, se agitaba con una ferocidad inusitada. A pesar de las dificultades, la moral estaba alta. Los hombres creían que el destino les favorecía, que la victoria estaba al alcance de la mano. La flota continuó su marcha, pero la fuerza del viento comenzó a dispersar las naves, dividiendo la flota en varias secciones. En ese momento, las señales de advertencia ya estaban presentes. Algo estaba profundamente mal, pero pocos se atrevían a cuestionar el destino que se les había encomendado. A medida que la flota avanzaba hacia las costas de Inglaterra, los problemas comenzaron a acumularse. Tormentas que parecían haber surgido de la nada azotaron la flota, separando los barcos. En algunos de los barcos, los marineros afirmaron haber visto figuras extrañas en el agua, luces inexplicables flotando sobre las olas. Las leyendas comenzaron a tomar forma. Algunos hablaban de una maldición lanzada por los dioses del mar, otros hablaban de espectros que los seguían. Los marineros comenzaron a dudar de su propia seguridad, y muchos se sintieron como si estuvieran siendo arrastrados hacia algo peor que una tormenta. El viento se volvió contra ellos, como si la naturaleza misma quisiera verlos perecer. Mientras tanto, el duque de Medina Sidonia se veía impotente ante los elementos, incapaz de reunir a la flota dispersa. La Armada Invencible llegó finalmente a las costas inglesas, pero lo que sucedió a continuación fue una serie de eventos desastrosos. Lo que debió haber sido una victoria aplastante para España, se convirtió en una cadena de fallos estratégicos, enfrentamientos poco favorecedores y una retirada caótica que ni Felipe II ni sus comandantes habían anticipado. En lugar de una batalla abierta, la Armada se encontró con una flota inglesa mucho más ágil. Los barcos españoles, grandes y pesados, lucharon para maniobrar en las aguas del Canal de la Mancha, mientras los ingleses, liderados por el valiente Sir Francis Drake, atacaban con rapidez y destreza. Pero la batalla no fue lo más devastador. Mientras los barcos españoles luchaban por mantenerse unidos, las tormentas del Mar del Norte, que ya habían comenzado a azotarlos antes, empeoraron aún más. Al terminar la batalla, muchos barcos se vieron obligados a retirarse, pero lo peor estaba por llegar. El mar, que ya parecía estar conspirando contra ellos, comenzó a cobrar su precio. La retirada fue desordenada. Los barcos, dispersos por las corrientes y las lluvias torrenciales, se dirigieron al norte, hacia las aguas abiertas. Sin embargo, los vientos del océano se volvieron aún más impredecibles y violentos, arrastrando a la flota hacia un destino incierto. Lo que siguió fue una desaparición inusitada. Los informes de los oficiales españoles sobre la situación fueron confusos.
Algunos barcos fueron vistos por última vez navegando hacia el sur, mientras que otros nunca regresaron a España. Un puñado de barcos logró llegar a su destino, pero muchos más fueron tragados por el mar, desapareciendo sin dejar rastro. Nadie sabía lo que realmente había sucedido con ellos. La desaparición de la Armada Invencible sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Aunque algunos barcos lograron regresar a España, la mayoría de las naves que habían partido con la flota nunca volvieron. Las tormentas que devastaron a la flota fueron una parte del problema, pero muchos se preguntan si el mar tenía algo que ver en la desaparición. Los informes históricos y los relatos de los sobrevivientes de la expedición sugieren que las tormentas no fueron el único factor que causó la desaparición. Algunos historiadores han especulado que la flota pudo haber sido víctima de algún tipo de error táctico grave, que desorientó a los barcos y los hizo vulnerables a las tempestades. Sin embargo, esa explicación no resuelve todo. Algunas teorías más oscuras han emergido con el paso de los siglos. Se ha hablado de una maldición del mar, de presagios y signos sobrenaturales que indicaban que la misión estaba condenada desde el principio. La tradición popular habla de luces misteriosas en el cielo, de voces de los muertos llamando a los marineros hacia su perdición. Otros, más pragmáticos, sugieren que las naves simplemente fueron arrastradas por las corrientes del océano y que no se pudo hacer nada por evitarlo. Pero la falta de restos de los barcos ha alimentado aún más las especulaciones. Si los barcos fueron destruidos por las tormentas, ¿por qué no se hallaron restos de los naufragios? La teoría de la desaparición total sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia naval. Y hay más. Algunos informes antiguos aseguran que algunos barcos de la flota de la Armada Invencible fueron vistos navegando hacia destinos desconocidos mucho después de la retirada. ¿Fueron desviados por fuerzas externas, o acaso la flota fue atacada por algo que nadie pudo comprender? El misterio sigue latente, alimentado por la falta de pruebas definitivas. La derrota de la Armada Invencible tuvo consecuencias devastadoras para España. No solo perdió una de las flotas más grandes jamás construidas, sino que también sufrió un golpe a su prestigio como imperio global. La derrota cambió el curso de la historia de Europa, al abrir la puerta a la expansión de Inglaterra como potencia naval, mientras que España entraba en una fase de declive. La derrota ante Inglaterra también fue un golpe moral para Felipe II. Durante años, se consideró que España era invencible en el mar, pero al perder la flota, no solo se perdió una guerra, se perdió la confianza, la creencia en la supremacía española, y lo que es aún más extraño, se perdió toda certeza sobre el destino de la Armada. Aunque muchos barcos regresaron a España, la mayoría de los barcos y los marineros perdidos nunca fueron encontrados. Algunos creen que el mar escondió las pruebas de lo sucedido, que simplemente fue una tragedia natural, pero los mitos y las leyendas siguen flotando sobre la desaparición de la flota. ¿Fue el mar vengativo? ¿Existieron fuerzas sobrenaturales que jugaron un papel en la tragedia? Las teorías siguen surgiendo con cada generación. Lo que es cierto es que el misterio de la Armada Invencible nunca será resuelto completamente. Los restos de los barcos nunca fueron encontrados, y muchas preguntas siguen sin respuesta. La historia de la Armada Invencible no es solo una historia de una derrota militar, sino una historia de misterio, de leyendas, y de una flota que, a pesar de su enorme poder, fue tragada por el océano y el tiempo. Hoy, más de 400 años después, el mar sigue guardando sus secretos, y mientras las olas siguen golpeando las costas, la historia de la Armada Invencible perdura, un misterio que solo el océano sabe resolver. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.